Hay una idea que a mí me vuela la cabeza, y es pensar que cada libro es como una pequeña máquina del tiempo. Y es que para entender una obra de verdad, no es suficiente con solo leerla. Hay que hacer dos viajes. Uno al mundo donde se escribió y otro a nuestro propio mundo desde donde la estamos leyendo. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Te propones leer un clásico, de esos que todo el mundo dice que tienes que leer. Y te preguntas, ¿y por qué dicen que esto es una genialidad? Agarrar el Quijote hoy, sin saber nada más, puede hacer que se sienta como un libro súper denso, hasta anticuado. La realidad es que fue una obra revolucionaria llena de parodia y crítica social, pero, claro, para su época. Esta desconexión es justo el problema que vamos a explorar. La clave para entrar a estos mundos literarios es usar algo que podríamos llamar dos lentes de análisis. Piénsenlo así. Cada lente nos da una perspectiva diferente, y solo cuando los combinamos es que vemos la imagen completa de la obra, con toda su profundidad, sus secretos y su verdadero poder. Muy bien, vamos a empezar con el primer lente. Este nos sirve para enfocar el pasado, justo el momento en que la obra nació. A esto los expertos le llaman el contexto de producción. Básicamente es la suma de todo lo que estaba pasando alrededor de quien escribió el libro. O sea, nadie crea de la nada, ¿no? La realidad del autor o de la autora se cuela en cada página, a veces a propósito y a veces sin querer. Es como el aire que se respiraba cuando la obra se estaba creando. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque esa atmósfera no es algo abstracto, hablamos de cosas súper concretas, el lugar y el momento histórico, si había guerras o cambios sociales importantes. También la vida personal de quien escribe, sus ideas, las modas artísticas del momento, incluso las costumbres del día a día. Cada uno de estos detallitos deja una huella en el texto. Un ejemplo clarísimo es 100 años de soledad. Para entender de verdad esa novela es súper importante pensar en el contexto de las dictaduras, las guerrillas y todo ese movimiento cultural increíble que fue el boom latinoamericano del que Gabo fue protagonista. La novela es un reflejo de ese mundo, potente y fantástico a la vez. ¿Listo? Ahora toca cambiar de lente. Dejamos el telescopio que apunta al pasado y agarramos un espejo que nos ve a nosotros. Este es el contexto de recepción y tiene todo que ver con nuestro aquí y ahora, el de la persona que lee. El contexto de recepción es, pues, nuestro propio universo. Los valores que tenemos, lo que sabemos, la tecnología que usamos, los problemas sociales que nos mueven. Es toda la mochila que traemos con nosotros cuando abrimos un libro por primera vez. Y esto explica algo que es fascinante. Ninguna lectura es igual a otra. Un libro que leíste a los 15 años se siente totalmente diferente si lo vuelves a leer a los 40. ¿Por qué? El libro no cambió, pero quien lo lee, sí. Nuestro propio contexto de recepción, nuestra vida, se transformó. Y para esto, Shakespeare es el mejor ejemplo. Pensemos en Hamlet. Tiene más de 400 años y se ha interpretado de 1000 maneras. Como un drama de venganza, como un estudio psicológico, hasta como una crítica política. Cada época la lee usando el filtro de sus propias ideas y preocupaciones. Entonces, aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa cuando ponemos un lente sobre el otro? Pues que se arma un diálogo increíble y súper revelador entre el pasado de la obra y nuestro presente como lectores. Esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, la producción, el momento en que se creó, lo que el autor quería decir, el reflejo de su tiempo. Y por el otro, la recepción, el momento en que lo leemos, nuestro mundo, lo que buscamos en ese libro hoy. La verdadera magia de la literatura pasa justo en la plática entre estas dos columnas. Volvamos a 100 años de soledad para verlo en acción. En el 67, cuando salió, se leyó como la gran novela del realismo mágico y la identidad latina. En el 82, con el Nobel, se volvió un clásico mundial intocable y hoy la leemos con otros ojos, desde el feminismo o los estudios postcoloniales, y le encontramos significados que chances de en su momento no eran tan obvios. Hay una metáfora buenísima para esto, la del espejo mutante. Un espejo que, sí, refleja cómo era el mundo cuando se creó el libro, pero que también se deforma un poquito para reflejar la cara de quien lo está mirando ahora, sin importar cuántos años hayan pasado. Y este fenómeno nos permite darle un nuevo valor a las obras. Hoy que estamos más conscientes de los derechos humanos o el feminismo, podemos ver la denuncia de la violencia en Antígona González de Sara Uribe, o la opresión de las mujeres en Los Pilares de Doña Blanca de Elena Garro, con una fuerza y una claridad que quizá otras generaciones no sintieron igual. Bueno, ya que vimos cómo funcionan estos dos lentes, viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué? O sea, más allá de que suene muy académico, ¿de qué nos sirve? La primera cosa que nos cae de golpe es esta pregunta. ¿Dónde estoy? Nos obliga a darnos cuenta de que no somos lectores neutros. Cada quien lee desde un lugar y un momento específico de la historia, con una carga cultural única.
Y eso, queramos o no, le da forma a todo lo que leemos. Y esta es la consecuencia más poderosa de todas. Entender los contextos nos da un nuevo rol. Ya no se trata nada más de recibir una historia y ya. Se trata de volvernos co-creadores, de participar activamente en construir el significado que una obra tiene para nuestro tiempo. Damos un paso gigante, de ser simples consumidores de historias a ser intérpretes activos de la cultura. Leer se convierte en un acto crítico, en una forma de platicar con la historia, con otras culturas y con nosotros mismos. Es, en pocas palabras, el mejor entrenamiento para el pensamiento crítico. Al final del día, el objetivo es muy profundo. Al entender los mundos que hay detrás de los libros, no solo valoramos más la increíble diversidad humana, sino que por contraste, entendemos mejor quiénes somos, de dónde vienen nuestras ideas y cuál es nuestro lugar en esta enorme conversación que llamamos cultura. Así que, la próxima vez que abran un libro, recuerden que ahí tienen el poder de hacerlo hablar con el presente. La pregunta que queda en el aire es, con nuestro contexto, nuestra historia y nuestra mirada única, ¿qué nueva vida le vamos a dar a esa obra?